nosotros tengamos ese cuidado de mantener esa sana doctrina, porque en esa sana doctrina nosotros estamos siendo edificados para poder llegar a ser templo y morada en el Espíritu. Amén. Por eso es de que cuando usted viene a la iglesia, usted lo que está haciendo es permitir la restauración de su templo espiritual. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy sí es larga la lectura. Son unos cuantos versículos, son 10 versículos. Amén. Mateo 6, 5 al 15. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Cierre sus ojos, Señor amado, en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre eterno, te pedimos, mi Rey de Gloria, que sea glorificado tu nombre, que sea exaltada tu grandeza, Padre eterno. Que podamos, Señor amado, en todo tiempo declarar esa santidad, Padre Santo. Declarar esa verdad, declarar ese amor, declarar que tú eres nuestro Dios, que no hay otro Dios fuera de ti. Gracias te damos porque nos has amado antes de que nosotros te amáramos, Señor. Y lo hemos comprobado, Padre, habiendo enviado a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Por eso esta noche bendecimos tu nombre y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora a convencernos a cada uno de nosotros, y que esta palabra quede asentada en nuestro corazón, para que nosotros podamos ponerla por obra. Gracias, Padre, por la enseñanza que el día de hoy nos das. Gracias, Padre, por el tiempo perfecto en el que ha llegado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama Jesús y la oración. Amén. Y entonces, cuando nosotros vemos y escuchamos esta palabra, y vemos que ahí dentro de ella está inmersa esa palabra, esa oración que hizo el Señor ahí en el monte. Él nos estaba enseñando, no que nosotros repitiéramos esa oración. Él nos estaba enseñando un modelo de cómo nosotros poder orar. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la palabra para no equivocarnos y no ser engañados. Amén. Porque el Señor claramente nos está hablando acá que no tenemos que hacer vanas repeticiones, dice. Amén. Entonces, como número 1, aprenderemos qué es la oración. Amén. La oración es un diálogo entre Dios
y su pueblo. Amén. En especial con los miembros de su pacto. Amén. Oiga, es un diálogo entre Dios y su pueblo, pero en especial dice que es entre sus miembros, en los miembros de su pacto. Él no limita a nadie. Amén. Pero es claro que el que ha creído en su Hijo le hace especial delante de Dios. Porque el pacto eterno es que el que haya creído en Jesucristo va a tener vida eterna. Ese es el nuevo pacto, que por medio de la sangre de Cristo Jesús, el único mediador, el que pagó por nuestra deuda, nosotros podamos tener una vida eterna. Entonces, cuando hemos creído, dice que aún en especial somos miembros de ese pacto. Amén. Y entonces, esa relación que Él mantiene especial con nosotros, esa comunión, esa comunicación. Cuando habla que la oración es un diálogo, habla de comunicación entre Dios y el hombre. Amén. Número 2, ¿por qué es importante la oración? Amén. Si ponemos suma atención a la palabra, nos vamos a dar cuenta que sin la comunión de Dios con Abraham, o sea, la oración, ¿cómo hubiera nacido la nación de Israel? Si no hubiera habido comunión, si no hubiera habido esa oración, ese diálogo de Dios con Abraham, ¿cómo hubiera nacido el pueblo de Dios? Amén. ¿Se da cuenta de lo importante que es la oración? La oración apertura. Amén. Note entonces que Israel es una nación que nació de la oración. ¿Está de acuerdo usted con eso? Israel, repita, Israel es una nación que nació de la oración. Amén. Vamos a ir a Génesis 12, 1 y 3. Y ahí empieza el nacimiento de esa nación de Israel. Amén. ¿Ya llegó? Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, oiga, en ti todas las familias de la tierra. Mire, en ese diálogo que tuvo el Señor, nuestro Dios, con Abraham, que en aquel tiempo era Abraham todavía, ¿verdad? Entonces, en ese diálogo nació, a través de ese diálogo entre Dios y Abraham, en la fe que tuvo al escucharle, porque no solamente debe de ser un diálogo, sino tenemos que tener la fe para escucharle a Dios y obedecerle a Dios. Amén. Nace el pueblo de Israel. Amén. Abraham, entonces usted escucha y lee en la Biblia que dice Abraham, Isaac y Jacob, llamados los patriarcas, ¿verdad? Los patriarcas de Israel. Allí, entonces, cuando se dio esa genealogía, después de obedecerle Abraham a Dios y cambiarle su nombre a Abraham como padre de la fe o padre de muchedumbre, en ese momento empieza la genealogía del pueblo de Israel y nace Isaac. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que significa risa, porque Abraham se sonrió, porque no podía creer que un hombre de 99 años pudiera engendrar un hijo, y usted sabe por qué, ¿verdad? Amén. Con su cuerpo ya casi muerto, dice la palabra. Entonces se entiende por qué lo dice, ¿verdad? Pero sin embargo, le creyó y le fue contado por justicia, y entonces nació Isaac. ¿Sí? Y de Isaac nace Jacob. ¿Por qué le estoy mostrando esta genealogía? Porque todo es importante, pero veamos el resurgimiento de Israel.
Entonces Jacob, usted sabe que era un hijo gemelo, ¿verdad? Con Esaú. Pero dentro de todo lo que estaba aconteciendo, Jacob había aprendido a ser astuto en su propia opinión, amén, en su propia inteligencia. No contaba con Dios. Él decía el Dios de mis padres, no decía mi Dios, amén. Y entonces el Señor lo iba a llevar a él al límite para que aprendiera, y lo tuvo en servidumbre. Y en medio de esa servidumbre él fue aprendiendo en sus astucias, creyendo que él todo lo podía, pero al ya estar él solo, aprendió que él tenía que depender de un Dios todopoderoso. Y en una noche, mis hermanos, en una noche y una madrugada, él sostiene una batalla con el ángel de Jehová. Y cuando sostiene esa batalla con el ángel de Jehová, entiende que él no puede tener la bendición si no es que está pegado, agarrado de quien era la bendición, que era Jehová. Que sin Jehová él no podía hacer nada. Que sin Jehová él estaba a la merced de Esaú, su hermano, que lo podía matar. Pero que podía ser cambiada la historia si él reconocía la necesidad de estar ceñido al ángel de Jehová. Y entonces es herido, dice, en esta coyuntura. Es herido. Y no lo suelta hasta que lo bendice, aún a pesar de que lo había herido. Y después de que lo hirió, el caminar de Jacob ya no fue el mismo. Ya no caminaba a la ligera, tomando decisiones arrebatadas, creyendo que lo podía todo. Ya caminó con temor y temblor. Y reconoció que sin Jehová no podía tener bendición, y entonces lo bendice el ángel de Jehová. ¿Y sabe cuál fue la bendición? Que le cambió el nombre de suplantador, porque ese es el significado de Jacob, a Israel. Dios con nosotros, Dios poderoso. Y ahí empieza, y ahí nace, resurge la nación de Israel. ¿Pero de dónde nació? De una oración y de la fe que tuvo para creer en esa palabra que Dios le dio en la oración. Cuando nosotros vamos a la oración, al diálogo con el Señor, sabemos que en un diálogo es yo hablo, Él me habla, o Él me habla y yo hablo. Amén. O sea, es un momento de compromiso que nosotros hacemos con Dios. Es un momento en el cual tenemos que ir primeramente con sinceridad delante del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos prometerle a Dios lo que no podemos hacer, porque Dios lo conoce todo. Amén. Entonces vamos a darnos cuenta acá, porque aquí tomamos Mateo 6 al 8. Entonces nos damos cuenta que la oración, dice el Señor, y nos habla a nosotros que la oración tiene que ser una oración conforme a la dirección del Señor, a la dirección del Espíritu. No tiene que ser una oración repetitiva. Amén. Pero vamos a iniciar dándonos cuenta de algo. Jesús inicia en estos versículos haciéndonos una llamada de atención en el momento de orar. En estos primeros versículos nos hace una llamada de atención. Nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, mire todo lo que le dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Amén. Entonces, dice el Señor, no deben decir nada que ustedes no crean.
que todo lo que digan salga de un corazón sincero. No aparenten ser piadosos, no sean de doble ánimo o de doble cara, no tengan máscaras, está diciendo. Porque dice que en el hebreo hipócrita significaba ser un actor que solamente usaba una máscara y decía algo que realmente no era. ¿O no es eso? ¿No es eso lo que hacen los actores? Aparentar, decir algo que no son. Ellos tienen otro nombre, pero ahí se llaman de otra manera y actúan de otra manera. Amén. Entonces dice, no aparenten ser piadosos, no sean de doble cara, solo para que los ven les recompensen, ya que esa será la única recompensa que van a recibir. Oíamos el viernes pasado que cuando nosotros damos algo, dice, lo debemos de hacer en secreto. ¿Sí? No tenemos que avergonzar a las personas que se les ha dado algo. Porque si no, si lo hacemos con fanfarria, con tambor, diciendo yo voy a ofrendarle a la familia tal y tal, porque ellos están pasando por una necesidad. Pastor, yo doy tanto. No, porque lo único que va a recibir es la ovación del pueblo, es lo único. Pero del Señor no vamos a recibir nada. De la misma manera la oración. Si nuestra oración no es una oración que verdaderamente broten palabras de un corazón sencillo, oiga, sincero, sin doblez, no para que lo vean, sino para agradar al Señor, esa oración será escuchada. Amén. Con esto nos está diciendo, y entonces cuando ustedes oran aquí en la iglesia y oran en voz alta, no se refiere a ese tipo de oración. Se refiere a la oración que es exhibicionista. Amén. Porque Jesús también oró en voz alta. Jesús oró en voz alta. ¿Acaso no cuando le dijo, vio todo y oró delante de muchos? Cuando Lázaro murió, él lo primero, y mire la oración tan preciosa, lo primero es, le agradece al Padre. Le agradece al Padre. ¿Qué hizo primero? Le dio gloria a Dios. No se dio gloria a sí mismo. Y luego tomó la autoridad para que aquellos que estaban ahí pudieran creer en el poder que venía del Padre, no que venía de Jesús. Porque Él era hombre semejante a nosotros. Y Él, siendo el Hijo de Dios, le dio la gloria a su Padre. Y entonces con voz fuerte le dice, Lázaro, levántate y sal fuera. Fue una oración donde hubo implicada una voz fuerte, un grito, podríamos decir, porque él no entró a la cueva, él estaba desde afuera y le ordenó. Amén. Si nos damos cuenta, entonces, yo les explico esto porque muchas veces puede dar lugar a confusiones y tenemos que estar bien claritos en lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que tener el cuidado de que nosotros cuando hagamos una oración, la hagamos no para agradar al hombre, que la hagamos para que se glorifique el nombre de Dios. Amén. Usted muchas veces puede hacer una oración agradando al hombre. La persona murió, no era conversa, y usted viene y dice, Señor, pero sabemos que tú hoy, Él está gozando de tu gloria, ya está ya contigo. ¿Es una oración para agradar a la familia, sí o no? ¿Será una oración para agradar a una familia? Para agradar al hombre y hacerlos creer que no importa, no pasa nada si no recibe a Cristo, no pasa nada. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto no se refiere a no poder levantar su voz al orar, sino a la intención de ser visto como alguien espiritual que tiene fe y que quizás levanta su voz para ser visto, pero que no tiene intimidad en secreto con Dios. Dice que tu Padre que está en el secreto y que lo sabe todo, te recompensará en público.
Quizás podemos levantar nuestra voz y las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras elocuentes, pero que realmente nosotros no tenemos comunión con Él. Nunca hablamos con Dios en lo secreto. ¿Qué es más importante entonces? Tener comunicación con Dios en lo secreto, porque Él le conoce a usted. Entonces, no, por eso dice, no sean como los hipócritas. No podemos fingir que tenemos una vida en Cristo, con Cristo. Amén. Que dice que cuando hacen esto, los religiosos muestran una falsedad religiosa, donde su comportamiento externo no coincide con lo que ora o declara. ¿Qué significa? Que tiene que ir acompañado de testimonio. Amén. Tenemos que tener un buen testimonio. Recordemos que a Dios no podemos engañarlo. Y Él recompensa lo que en secreto, en lo íntimo de nuestro corazón se hace o se pide o se desea. ¿Sí? Él recompensa. Así es Él, el de galardonador. Dice que Él es galardonador ¿de quiénes? De los que le buscan. Amén. ¿Qué son galardones? Premios, recompensas. ¿Sí? No son dádivas, son premios, son recompensas. Amén. El Salmo 37:4 dice, oiga, quiero que usted, si usted puede ir al Salmo 37:4 y si no, yo se lo leo aquí. Dice, deleítate, a mí me fascina esa palabra, asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Acaso usted, cómo le va a demostrar usted a Dios que se deleita en Él? ¿Cómo? Yendo a buscar su escritura, yendo a buscar la intimidad, el secreto con Él. Pero usted, yo me deleito en ti, Señor, cuando vengo a la iglesia, porque me encanta la alabanza. Ay, qué rico se siente. Pero en la intimidad. ¿Y la palabra? Amén. Entonces nosotros, dice, cuando tú oras en el secreto, es porque te deleitas al estar en su presencia y Él te concederá esos anhelos. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿acaso no sabes? Él sabe lo que tú necesitas, dice la palabra. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y entonces dice que cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en Él, Él va a conceder las peticiones del corazón. No brotaron de los labios, no tuvieron que brotar, no tuvieron que pedirse. Él las conocía y nos responde a ellas. Amén. Cuando oremos al Padre, dice que también nosotros no debemos de orar con palabras vanas, repetitivas como los gentiles. Dice, cuando habla de los gentiles, como los que no conocen a Dios. ¿Sí? Porque usted y yo le conocemos, ¿sí o no? ¿Cómo es Dios? Con una sola palabra. Dios es amor. Amén. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es poderoso, Dios es más que suficiente, Dios es el soberano, es el eterno, el altísimo, y todo lo que es Dios. Y eso lo hemos aprendido a conocer, no solamente lo que dice la Biblia, sino porque nos hemos deleitado en disfrutar ese Dios poderoso que nos defiende, ese Dios poderoso que tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces tenemos nosotros que conocer a ese Dios. Entonces, nosotros, dice, cuando oremos al Padre, esas palabras que deben ser esas palabras que verdaderamente creemos. ¿Sí? ¿A qué palabra debemos creer nosotros? A la palabra de Dios. ¿Sí? A la que ha salido de la boca de Dios. Porque toda la escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. O sea, Dios se la dio a conocer a los profetas, ¿sí? A los apóstoles, para dárnoslas a conocer a nosotros. Amén.
Entonces, dice la palabra en Primera de Pedro 4:11, en su parte A, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Como conforme a las palabras de Dios. No palabras repetidas, enseñadas por hombres. Palabras que nazcan de un corazón sincero que ha creído en las promesas del Padre. Cuando usted ora, cuando usted almuerza, ¿qué le puede decir al Señor que esté contenido en su palabra? Algo sencillo. Gracias, Padre, porque he comprobado tu preciosa palabra. Gracias por traer alimentos a mi mesa, porque se ha cumplido tu palabra que dice que no se ha habido un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y nosotros y nuestros hijos hemos sido abastecidos por tu amor, tu gracia y tu voluntad. Somos tu simiente, Señor, y te damos gracias. ¿Dice la palabra? Pero Dios, que estás en gloria, pero no se sabe ni una promesa de la palabra. Es necesario conocer la palabra para que nosotros podamos hacer una oración de fe que crea en lo que estamos nosotros diciendo y podamos vivir esas promesas de Dios. Amén. Cuando éramos gentiles, vivimos gloria de Dios, pero no sabíamos que era gloria de Dios. No sabíamos. Le voy a decir el caso. Si yo miraba que todas iban al barranco, no me iba al barranco. No me iba al barranco. ¿Y qué dice la palabra? Viví la gloria de Dios. El sabio ve el mal y se aparta. Gracias, Señor, porque me diste la sabiduría para discernir el mal y el valor, el dominio propio para apartarme. Tenemos que vivir la palabra. Amén. Entonces, dice la palabra que nosotros no podemos venir y vamos a estar repitiendo lo que nos enseñan los hombres. Debe haber un corazón sencillo y auténtico. Ahora veamos cómo Jesús nos enseña el orden de prioridades que debe de tener en su corazón un hijo de Dios. Amén. Ahorita ya caemos en Mateo 6:9 y dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y entonces cuando yo les digo que el Señor Jesús, a través de esta oración en el monte, ¿sí?, nos estaba enseñando un orden de prioridades que nos va a servir para que cuando nosotros oremos, sea respondida nuestra oración. Amén. En las primeras 3 peticiones prevalece lo siguiente: prevalece Dios. Y dice, número 1, reconocer el señorío del Padre y su santidad. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros oremos, debemos de reconocer, ¿sí?, debemos de reconocer el señorío del Padre y la santidad que hay en Él. Amén. Luego, B dice, el anhelo de vivir en su admirable reino. Dice, venga tu reino. Anhelar el reino de Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros por medio de Cristo, por medio de la predicación del Evangelio. Se acercó el reino, se acercó. Pero aún no vivimos en ese reino, en esa ciudad, en esa Israel celestial. Aún no vivimos en ella. Esto solamente es una probadita
el deleitarnos en la presencia del reino de Dios, es solo una probadita de lo que vamos a tener allá en esa gloria celestial. Amén. Y entonces dice que el anhelo, algo importante es que nosotros le debemos de decir al Señor: yo anhelo estar en tu reino, Señor. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo vivir en tu reino. Anhelo ganar ese espacio allá. Por eso es de que yo someto mi voluntad, para que entonces yo pueda vivir por una eternidad en tu reino. Amén. Y sé la aceptación de la voluntad de Dios como perfecta, ya sea en el plano celestial, así como en el plano terrenal. Dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Solo si usted sabe quién es su Dios, solo si usted sabe que ese Dios es un Dios verdadero, un Dios de amor, usted le va a decir: hágase tu voluntad. Porque muchas veces cuando se topan con esta palabra, y si la voluntad de Él no es que esto, y si la voluntad, pero es que a mí me da miedo pedirle eso, porque y si no es lo que yo quiero. ¿Le ha pasado? ¿Le han preguntado? ¿Se preguntó un día? Entonces, nosotros cuando vemos esto, vemos la aceptación de la voluntad de Dios como perfecta. Porque verdaderamente conocemos a ese Dios, que ese Dios, la única voluntad perfecta es la de Él. Que muchas veces lo que pedimos es lo que nosotros queremos y no es la voluntad de Él, porque no es para nuestro bien lo que estamos pidiendo. Amén. Y entonces vemos estas tres peticiones que prevalecen al principio. Y hay otras tres más. De esta manera, en este orden, se cumple, oiga, un mandamiento divino. Cuando usted aprende, porque si usted ve todo esto, esto se llama adoración, ¿sí? Estas tres peticiones son tres peticiones que se traen en adoración a Dios. Amén. Porque estaban honrando a Dios, estaban confiando en Dios, estaban acoplándose y metiéndose a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, este orden nos trae a un mandamiento divino. Y vamos a ir a Deuteronomio 6, del 6:5. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios, oiga, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios antes que pedirle a Dios, es porque nosotros hemos puesto por obra ese mandamiento, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas, por sobre su voluntad, por sobre sus deseos. Amén. Y entonces porque este es un compromiso sin reservas, que de todo corazón puede expresarle tu amor a Dios, anhelando su reino, aceptando su voluntad, sabiendo, creyendo y confiando que la voluntad de nuestro Padre es lo mejor para nosotros. Amén. Nos damos cuenta cómo el Señor Jesús nos va llevando en un orden precioso en la oración, y nos está diciendo: primero es Él. Primero ustedes van a ir a Él, lo van a honrar a Él, lo van a adorar a Él, van a aprender a adorar a Dios. Porque bonito es hacer un montón de peticiones a Dios, pero saber honrar a ese Dios todopoderoso, saber glorificar su nombre, saber reconocer su grandeza, su señorío, su magnificencia. Saber reconocer eso, creerlo, y saber que cuando lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque lo estoy repitiendo, porque me dijeron, sino porque yo lo creo.
porque yo estoy viviendo en ese estilo de vida que quiere honrar a Dios. Amén. Ahora vamos a ver las otras peticiones que son, esas ya son necesidades humanas. Amén. Y vamos de nuevo a Mateo 6:11. Y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si nos damos cuenta, tanto los alimentos como el pedir perdón y las tentaciones son necesarias, son necesidades diarias en nuestra vida. ¿Sí o no? Todos los días necesitamos alimento, todos los días necesitamos pedir perdón, todos los días necesitamos clamar por no caer en tentación. Amén. Esto declara una dependencia total e integral para con el Padre. Amén. Porque nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Nosotros necesitamos declararle a Él que nosotros dependemos total y absolutamente de Él. Porque la palabra de Dios dice también que si nosotros, en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros tenemos que declarar esa dependencia a Dios, esa dependencia total a Dios. Tenemos que entender nosotros que nosotros lejos de Dios no podemos hacer nada, que nosotros no podemos sobrevivir la vida del Espíritu. Que si nosotros nos separamos de Él, como cuando se le arranca una rama a cualquier árbol, esa rama se arrancó, ¿y qué le pasa? Se seca. Y entonces se seca es sinónimo de muerte. Si nosotros nos separamos de Cristo Jesús, si nosotros nos separamos del Padre, porque Él dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, usted entiende, entonces que Cristo Jesús y el Padre son uno. Y dice que Él y el Padre quieren venir a hacer morada en nosotros. Y entonces nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que no podemos estar fuera de Él, que necesitamos estar en Él. Pero luego la palabra, en el versículo 14 y 15, mire, esto es muy importante, porque ¿por qué 2 veces lo repite el Señor? ¿Sí? En este orden dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Entonces lo dice aquí en el versículo 12 y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces el Señor nos está recalcando: por favor, no tengan falta de perdón en su corazón. ¿Sí? No tengan falta de perdón en su corazón. Porque recuérdense que ustedes, cuando se acerquen a mí, tienen que pedirme perdón todos los días. Porque todos los días pecamos, ¿sí o no? Y dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Entonces nosotros nos acercamos a Dios diciéndole: Señor, perdóname por esto. Nuestra listita, ¿verdad? Si somos íntegros. Ahora, si no, nos vamos a ir a quejar y la culpa se la echamos a otro. Pero en nuestra integridad vamos a llegar delante del Señor: perdóname, hice esto, te falté en esto, fallé de nuevo en esto, perdóname. Y usted tiene que tener en su mente
que usted también tiene que perdonar. Porque si usted no perdona, tampoco Dios le va a perdonar sus ofensas. Y esto es lo último que dice acá, en esta palabra que dice Jesús y la oración. Cuando nos presentemos delante del Señor, tenemos que habernos presentado habiendo perdonado. Porque dice que nosotros nos podemos enojar, nos podemos airar, pero que el sol no se puede ocultar con nuestro enojo. ¿Cuántas veces nos hemos ido a la cama con el enojo y no hemos podido dormir? ¿Y sabe por qué es? Porque el Espíritu Santo le está diciendo: perdona, perdona, sé libre. Te hiciste una atadura, sé libre, perdona, levántate y ponte a cuentas con el Padre. Pero nosotros no, es que voy a ir a tomar leche, de plano tengo frío, de plano cualquier cosa, menos nos damos cuenta que lo que está pasando es de que estamos incumpliendo con lo que Dios dice. Que el sol no se oculte con nuestro enojo, que perdonemos para que nosotros seamos perdonados y sea quitada de nosotros la culpa y tengamos libertad y podamos dormir placenteramente. Entonces el Señor en su palabra es perfecto, es precioso y debemos dejarnos enseñar por Él en todo el tiempo. Nadie de los que estamos predicando somos perfectos, pero eso no significa que nosotros no tengamos cuidado de tener un buen testimonio. Porque si algo tenemos que tener temor y temblor, es de subirnos a este púlpito, a compartir algo, a compartir la palabra de Dios, pero sin máscaras, mis amados hermanos. Amén. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo el Señor, en su infinita misericordia y en su infinito amor, Él quiere siempre ayudarnos a nosotros para que nosotros podamos darnos cuenta que Él nos está esperando todos los días para platicar con nosotros. Todos los días Él está esperando ese tiempo. Voy a darles un ejemplo. En el huerto, ¿cómo dice que bajaba? A cada 8 días. ¿Cómo platicaba con Adán y con Eva? Todos los días, todas las tardes, dice que descendía en el huerto, descendía su presencia a hablar con ellos. Y así, todos los días, Él quiere hablar a nuestro corazón y que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Amén. Póngase de pie. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Oh, Señor amado, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por tu palabra maravillosa, que lo que quiere es venir a transformar nuestras vidas, Señor amado. Nadie de los que estamos aquí puede señalar a otro, porque nadie está libre de culpa. Nadie de nosotros, Señor amado. Pero te damos gracias, Señor amado, porque tu palabra es verdad y la verdad nos hace libres, Señor amado. Y si algo hemos aprendido el día de hoy, Señor, es de que tú no rechazas un corazón sincero y humilde, Señor amado. No rechazas un corazón sincero y humilde. Y todo lo que Dios nos dará, el permanecer y vivir en su reino, todo lo que Dios transformará en ti y los tuyos, la sabiduría, el valor, la fuerza, todo iniciará con una oración llena de fe, hecha por un justo. Porque tu
palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado, Señor. Tú no desamparas la obra de tus manos, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que la oración eficaz, con palabras que nazcan de un corazón sincero, esa oración eficaz del justo tiene poder para transformar, tiene poder para restaurar, tiene poder para levantar, tiene poder de vida. Porque si la vida del Espíritu estaba agonizando dentro de ti, la oración, el poder de la palabra puede vivificar tu vida espiritual. Por eso en esta noche, Señor amado, te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces hemos venido delante de ti en lugar de honrarte, en lugar de adorarte, en lugar de reconocer tu grandeza. Solamente venimos a quejarnos y se nos olvida reconocer ese señorío, se nos olvida reconocer esa santidad, se nos olvida el anhelo que debe haber incesante en nuestro corazón por estar en el reino, por vivir en el reino, por ir a la eternidad, a ese reino tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos tenido oraciones egoístas, porque tu palabra lo dice, Señor, pedís y pedís mal, porque pedís para tus deseos y tus deleites, porque no nos recordamos de ti, Señor, antes de todo. No te honramos a ti y solo pensamos en lo que nosotros queremos, y se nos olvida que la voluntad tuya quizás no era esa. Nunca te preguntamos en esa oración, en ese diálogo contigo, nunca te hemos preguntado, Señor, ¿será esta tu voluntad? Señor, muéstrame, dime si es tu voluntad, y si no es, dime, y yo me voy a detener y no lo voy a hacer, Señor. Porque si hubiéramos hecho eso, nos hubiéramos equivocado menos. Perdónanos, Padre, porque hemos desconfiado de tu voluntad, porque muchas veces hemos desconocido el poder de tu palabra por no aplicarnos en ella. Mientras que si nosotros aprendemos a depender de ti en todo, a fiarnos de todo nuestro corazón, a deleitarnos primeramente en ti, las peticiones de nuestro corazón tú las vas a conceder, Señor amado, porque tú lo conoces todo, mi Dios. Tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. Antes de que yo te lo diga, tú lo sabes, tú lo conoces. Tú me conoces, Señor amado. Perdóname por no estar en tu secreto, por no buscar ese lugar secreto donde puedo estar contigo. Dígale al Señor, perdóname, porque quiero aumentar mi comunicación contigo. Quiero hablar contigo, quiero dialogar contigo, para que tú le des dirección a mi vida y yo pueda estar en esa eternidad contigo. Que el deleite mío seas tú, Señor, y no los deseos de mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta noche, Padre eterno, porque tú has venido a este lugar a hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor amado, y misericordioso eternamente, Padre. Ahí donde se encuentra, bendito eres, Señor, porque has dejado, Señor, un camino para poder hablar para contigo.